Buenos días, hermanos. Sí, buenos días todavía. Vamos a hacer una oración antes de partir. Todo lo que hemos declarado, Señor, es una realidad en nuestro corazón, Señor. Creemos firmemente, Señor, en el testimonio que se ha dado públicamente por la iglesia, Señor. Que veremos las glorias tuyas, Señor, adelante de nuestras cabezas, Señor. Que hemos sido rociados por tu sangre preciosa. Que la locura de la cruz sangrienta nos ha bendecido a nosotros, Señor. Y te bendecimos por eso, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor, por como decía nuestro hermano Mario, una y otra vez vienes a nosotros, Señor. Una y otra vez nos buscas, Señor. Te complaces, Señor, en tener misericordia de nosotros. Eres bendito, Señor. Nosotros te amamos porque tú nos amas, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú nos sigues amando, Señor, y por la eternidad nos amarás, Señor. Por eso te amamos, Señor, porque no sueltas nuestra mano, Señor. Estás intercediendo día y noche delante del Padre por nuestras debilidades, Señor. Bendito eres, Jesús. Estamos contentos, felices de tener este gran sumo sacerdote, este gran hermano mayor, este gran amado de la iglesia, Señor. Y en este momento nos encomendamos a tu gracia para seguir adorándote, Señor, por medio de la palabra, Señor. Para seguir teniendo momentos de rendición a ti, Señor. No tenemos mucho, Señor, que ofrecer, pero nos ponemos a tu disposición para que en tu poder hables, Señor, y nosotros podamos oír, Señor. Amén. Bendito seas. Amén. Amén, hermanos. Les voy a pedir que podamos abrir las Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo 17, versículo 22. Dice, estando ellos, lo encontraron, ¿cierto, hermanos? Amén. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se estremecieron en gran manera. Se entristecieron en gran manera. También les voy a pedir, hermanos, que rápidamente podamos abrir en Marcos 9, el Evangelio de Marcos, a continuación del de Mateo, 9:32. Perdón, 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y también les pido que vayamos a Lucas 9:43. Y dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas cosas. Amén, hermanos. Todos los versículos que leímos son la visión diferenciada que tienen estos tres evangelistas del mismo hecho, ¿sí? No leímos situaciones diferentes, leímos la misma situación contada por Mateo, por Marcos y por Lucas. Y cada una de ellas tiene distintos aspectos, distintos detalles
que se han de tener en consideración. Pero antes de entrar derechamente en el versículo, quisiera comentarles, hermanos, que mi intención en este día, la carga del Señor que tengo para este día, es continuar hablando acerca del camino de la cruz. Un compartir que realicé hace algún tiempo y que sentí de parte del Señor que me faltaban algunos versículos por compartir en su gracia. Entonces, rápidamente, hacer un recuento, un análisis de lo que se compartió en ese momento cuando hablamos del capítulo 16, el capítulo 16 de Mateo. En el capítulo 16, 24, ahí es la primera vez que el Señor Jesús les habla a sus discípulos que existe la cruz y que Él tiene que ir a la cruz. Y también en el capítulo 16, el Señor Jesús introduce muchos temas en relación a la cruz. Entonces, y desde el capítulo 16 de Mateo, que es más o menos cuando se cumplen los 3 años del ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús desde los 3 años en adelante hasta los 3 años con 6 meses, hace el recorrido del camino de la cruz, ¿sí? Entonces el Señor empieza a caminar y a prepararse para enfrentar la cruz allá en el Gólgota. Y en ese contexto, en esos 6 meses, el Señor en 3 ocasiones invita a sus discípulos a que compartan con Él la cruz. Entonces, por eso es que cuando conversamos la vez pasada, tocamos ciertos puntos. Por ejemplo, el Señor, cuando habla de la cruz, lo primero que dice es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y en ese contexto dijimos que en este camino de la cruz, que a pesar de que podría parecer que es una obligación para cada cristiano, y de alguna forma espiritualmente lo es, todos nosotros tenemos el deber delante de Dios de llevar nuestra propia cruz, pero aún así Dios no obliga a nadie a tomar la cruz. Por eso es que el Señor Jesús dice, si alguno quiere, si alguno tiene ganas, si alguno tiene la intención de seguirme, tome su cruz y sígame. Pero el Señor no le va a imponer a ninguno de sus hijos que tomen la cruz. No, el Señor no actúa de esa manera con nosotros. También hablamos en ese momento acerca de la autocompasión. Cuando Pedro le dice, Señor, cuando el Señor está hablándoles que va a ir a Jerusalén a morir, a entregar su vida, Simón Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. ¿Sí? También hablamos de lo que el Señor dijo, lo que significaba la cruz. Y dijimos que tenía que ver directamente con ganar o con perder el alma. Y ahí hicimos un análisis de que en estricto rigor la cruz nos permite, hermanos, que nuestra alma sea ganada para Dios. Entonces nuestra alma está salvada eternamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero hay otro aspecto de nuestra alma que tiene que ser moldeada a la figura espiritual que Dios determinó para cada una de nuestras vidas, entendiendo nuestra alma como el lugar donde se albergan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Todas esas cosas tienen que ser moldeadas por Dios. Entonces, si alguno quiere perder su alma, o sea, en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su voluntad, no quiere vivir conforme a Dios, o al contrario, el Señor decía, el que quiera hallar su alma, el que quiera perder su alma por causa de mí, la hallará. Entonces, y también en el capítulo 16 hablamos rápidamente de la cruz y el mundo, porque el Señor dijo en ese capítulo, ¿qué provecho tiene al hombre si gana el mundo, pero pierde su alma? ¿Sí? Entonces, ahí hicimos un pequeño análisis de eso, y después finalmente la cruz y el reino, porque el Señor también dice que cuando Él venga, hablando de la cruz, dice, cuando yo venga, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles, pagará a cada uno conforme sean sus obras. Entonces, en estricto rigor ahí dijimos que en la cruz entra el reino de Dios a operar.
Porque en algún momento el Señor, como en el lenguaje de Pablo, en algún momento va a venir el Señor y van a diferenciarse una estrella de otra estrella. Y cada uno va a tener una gloria distinta de la otra. Porque cada uno, según cómo vivió en esta vida, cómo entregó su vida al Señor, va a tener un lugar, un encuentro con el Señor en el día glorioso en que nos encontremos con Él. Si de alguna forma alguno piensa, creí, estoy listo, ya, pasé de curso, por ejemplo, por decirlo de una manera, y con eso basta, no. El Señor les dijo a los discípulos que hay un camino que recorrer y lo asocia a la cruz. Entonces, todo eso se compartió en la gracia del Señor en aquella oportunidad respecto de Mateo 16. Y en esta oportunidad, hermanos, quisiera continuar sobre este segundo anuncio del Señor Jesús acerca de la cruz. Porque el Señor Jesús hace este anuncio a los discípulos y está esta reacción de los discípulos, esta reacción del ser humano frente a los llamados de la cruz. Y el Señor Jesús nuevamente le da una nueva oportunidad a los discípulos, y aquí en el capítulo que acabamos de leer, en Mateo 17, es un segundo llamado a la cruz. Y aquí también hay acciones que señalan los discípulos que sin lugar a dudas nos representan a nosotros, hermanos, como cristianos hoy día. Entonces dice que cuando el Señor está en Galilea, les comenta a sus discípulos que Él va a ser muerto. Y el detalle de la cruz está en Lucas 9:43. Porque el Señor, cuando les va a decir esto a los discípulos, en Lucas 9:44 dice, miren hermanos, tomen atención a esto que dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, para el Señor era tan importante que ellos entendieran lo que significaba la cruz para Él y lo que iba a significar la cruz para ellos, que se detiene el Señor y les dicen, a ver, espérense un poco. Tomen mucha atención en esto, presten mucha atención, hagan que esto quede retenido dentro de ustedes porque esto es muy importante. ¿Sí? Esto es tremendamente preponderante en la vida cristiana. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y entonces Él dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Sí? Y luego dice, ellos no entendían. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, hacemos un resumen de estos 3 versículos, podemos ver que los discípulos tuvieron 3 respuestas diferentes. Y las 3 respuestas, cuando el Señor les anuncia la muerte, es tristeza en gran manera. Cuando el Señor anuncia la cruz, a los discípulos se les produce una tristeza en gran manera, a los discípulos se les produce miedo y a los discípulos se les produce falta de entendimiento. Esas 3 cosas se producen cuando el Señor Jesús les traspasa la cruz a ellos. Y en Lucas dice, da el detalle incluso de la cruz que va a tomar Él, porque anteriormente cuando habla en Mateo dice, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén para sufrir de muchos hombres y morir. ¿Sí? Pero acá en Lucas el Señor entrega un detalle aún mayor. ¿Por qué? Porque dice, va a ir a Jerusalén y va a sufrir mucho de los principales, de los ancianos, lo juzgarán y lo entregarán en manos de pecadores, para que estos pecadores le den muerte, mas al tercer día Él resucitará. Y aquí el Señor Jesús está abriendo entonces el espectro de la cruz. ¿Y cómo lo está abriendo? Dividiendo a 2 grupos de personas, a las personas religiosas y a las personas mundanas. Y Él dice que va a sufrir de las personas religiosas y de las personas mundanas injusticias. Y va a ser juzgado por estas personas injustamente. Y va a ser vituperado por estas personas. Y además, cuando los religiosos de este mundo ya no puedan más con su conciencia, lo van a entregar a manos de pecadores para que estos pecadores lo terminen de ultrajar y lo maten. Pero el Señor Jesús les dice, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y esto, hermanos, este detalle que entrega el Señor Jesús acerca de su muerte,
es un detalle necesario para los cristianos, para los discípulos. En su primer momento solo habló que iba a sufrir por manos de hombres, pero ahora está diciendo que el detalle de la cruz. Y esto se parece mucho a lo que decía el apóstol Pablo cuando hablaba de opositores dentro incluso del cristianismo. El apóstol Pablo decía, algunos predican por envidia mi ministerio. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que la cruz no solamente los cristianos la vivimos en el mundo. Muchas veces los cristianos también tenemos que vivir la cruz al interior de nuestros sistemas o de nuestra comunión con los hermanos. Entonces, alguna persona puede decir, pero ¿cómo va a suceder esto en la iglesia? ¿Cómo se permite esto en la iglesia? Y hermanos, hoy día está pero tan en boga y tan de moda que los cristianos no aguantamos nada, incluso de las cosas que están ocurriendo al interior de la iglesia. ¿Por qué? Porque pasan cosas que me afectan, que tocan mis intereses, que me dañan o que realmente no me gustan, y lo que yo hago no es que yo tomo la cruz. Lo que yo hago, pesco mis cosas y me voy. Total, si aquí estoy sufriendo, me voy a otro lugar y no pasa nada. Y así conocemos testimonios de personas que andan deambulando de congregación en congregación. Una vez el hermano Rubén Chacón decía, si usted anda buscando la iglesia perfecta y la encuentra, no entre, porque usted la va a estropear. Sí, hermanos, porque nosotros queremos evitar la cruz a toda costa. Y el Señor Jesús está diciendo, dentro de lo más sagrado para ustedes pueden ocurrir injusticias. Porque a mí me van a ocurrir injusticias, a mí me van a juzgar, y al Señor nadie lo juzga justamente. Porque la cruz, hermanos, no es ese juicio que nosotros tenemos por lo que nosotros incorrectamente hemos cometido. Eso no es la cruz. Eso es, como dice la Escritura, claro, una consecuencia, como dice la Escritura, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿cierto? No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, pero la cruz es aquello, hermanos, que producto de nuestra comunión, de nuestros relacionamientos, somos juzgados injustamente. Y el Señor les dijo a los discípulos, yo los invito a esto. Y luego dice, y además también voy a sufrir de manos de hombres pecadores que me van a ultrajar. Pero no se preocupen, porque al tercer día he de resucitar. Y la respuesta entonces de los discípulos es tristeza. La primera respuesta en Mateo es tristeza, y es tristeza en gran manera. Hermanos, y el contexto en que el Señor Jesús está diciendo estas palabras no es nada más ni nada menos que la transfiguración. O sea, el Señor Jesús no está diciendo esto dentro de un contexto de muerte, dentro de un contexto de depresión espiritual. El Señor Jesús tomó a sus discípulos, a 3 de ellos, los llevó al monte y les mostró su gloria. Ese es el contexto previo cuando el Señor les habla acerca de este nuevo llamado a vivir la cruz con Él. Y hermanos, por causa del tiempo no lo voy a poder leer, pero les pido que lo anoten y que lo lean en Lucas 9, porque de hecho está en el mismo capítulo. Si ustedes se fijan en Mateo 17, en el versículo 1, y luego está el versículo que estamos estudiando nosotros, ¿sí? que estamos leyendo en este momento. Y en Lucas 9 ocurre lo mismo. Entonces el contexto es inmediatamente este. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesús lleva a estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los lleva al monte. Y en el monte le muestra su mismísima gloria. El Señor se saca este manto de humanidad y le muestra lo glorioso que es. Y ni siquiera le muestra toda su gloria, le muestra un poco de su gloria, y ellos quedan asombrados. E incluso más, en este mismo momento se produce que viene una nube de gloria desde el cielo. Y dice, y habla al Padre, y le habla al Padre a los discípulos, le habla al Padre a Moisés y Elías que están presentes ahí, y esta nube que se señala aquí es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para hablar del Chequiná. Cuando el Chequiná entraba y llegaba al templo, todo se inundaba de esa gloria,
y nadie podía operar nada, y entonces los discípulos están recibiendo la máxima gloria de Dios, la están mirando en el testimonio directo del Verbo hecho carne que muestra sus glorias divinas, están mirándola desde el Shekinah, desde la gloria del Padre que se une en este lugar y que da testimonio de su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. ¿Y qué dice? Óiganlo a Él. Escúchenlo a Él, porque Él tiene un testimonio importante que decir. ¿Y cuál es el contexto en que aparece Elías y Moisés en esta situación? Porque nosotros en Mateo, en Marcos, se señala que Moisés y Elías vienen y están hablando con Él en el monte de la transfiguración. Pero Lucas dice de qué estaban hablando. Y miren, yo lo voy a leer, Lucas 9:31. Dice, perdón, en el 9:30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De esto estaban hablando, de su partida, que iba Jesús a cumplir desde Jerusalén. Y hermanos, quiero aclararles algo. El Señor Jesús no ascendió a los cielos desde Jerusalén. El Señor Jesús ascendió a los cielos desde Betania. Betania es el otro lado del monte de Jerusalén. Jerusalén da a una cara y en la otra cara de ese monte está Betania. El Señor Jesús asciende a los cielos desde Betania. Por lo tanto, lo que aquí está diciendo no es de su ascenso al cielo, sino desde su muerte. El Señor, en su gloria, en su divina gracia, necesitó que estos grandes estándares de la fe, estos grandes próceres de la fe del mundo antiguo, vinieran a hablar acerca de su partida. Y este versículo, si ustedes quieren decir, bueno, entonces partida, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, el que estaba también aquí en el monte, dice: cuando yo hubiere partido, en Primera de Pedro 1:9, por ahí, Segunda de Pedro, cuando yo hubiere partido, ahí Miguel me está soplando, en Segunda de Pedro dice: cuando yo hubiere partido, y Pedro está asimilando esto a su muerte. Entonces, el Señor Jesús, en este momento, en el monte de la transfiguración, está mostrando su gloria. El Padre está mostrando la gloria de Dios. El Padre permite que sus discípulos reciban el testimonio de estos estándares de la fe. Pero cuando viene el momento de la verdad, a continuación, cuando el Señor les dice lo que va a ocurrir, después de estas grandes revelaciones, cuando se presenta la cruz a ellos, que viene una tristeza en grande manera. Y hermanos, aquí yo quiero hacer un detenimiento, porque yo creo que nadie de nosotros, cuando nos toca tomar la cruz, tenemos un gran gozo por tomar la cruz. Entonces, lo que está ocurriendo con los discípulos es lo que naturalmente ocurre con nosotros. Y también, frente a esto, también quiero señalar que muchas personas a veces piensan que los dolores que les tocan vivir en la vida son la cruz. Pero no es así. No es así. Yo puedo tener una tremenda tristeza en mi vida, pero si no la vivo aferrado al Señor, tomado de la cruz, tomado de la presencia del Señor, tomado de su palabra, no es la cruz. Hermanos, yo puedo tener la peor de las enfermedades, pero si no la vivo aferrado al Señor, no estoy viviendo la cruz. Yo puedo tener la peor situación familiar que me haya ocurrido, o puedo haber tenido una pérdida gigante que dejó un vacío tremendo en mi vida. Pero si no la vivo aferrado al Señor, entonces, hermanos, no es vivir la cruz. No es vivir las tristezas delante de Dios. Porque las tristezas, hermanos, las situaciones de la vida, lo que busca el Señor con estas situaciones de la vida es llevarnos a Él. Es llevarnos a que seamos moldeados. A veces, hermanos, no podemos ser moldeados suficientemente
si el Señor no permite ciertas situaciones en nuestra vida. Y alguien podría decir, qué indolente este joven que se para aquí, porque claro, él no está enfermo, claro, porque él no ha tenido grandes pérdidas, por eso él habla esto. Y hermanos, créanme que no lo hablo con liviandad, lo hablo con temor de parte del Señor. En cada uno de los dolores tenemos que vivir la cruz. En cada situación familiar que estemos viviendo, justa o injustamente, tenemos que llevarlo a la cruz del Señor. Esos dolores tenemos que vivirlos delante del Señor, porque si no es de esa manera, entonces no estamos viviendo la cruz y no estamos siendo promovidos por parte del Señor. Entonces, hermanos, piensen por un momento en Job. ¿Por qué el Señor permite que Job viva tantas aflicciones? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quería probarle algo a Satanás? ¿Porque Dios quería echar un gallito con Satanás y decirle, mira, Job no va a caer porque es el mejor eslabón que tengo en la tierra en este momento? No ese es el propósito. El propósito es que Job sea depurado, es que Job crezca, es que Job manifieste y conozca de una forma más profunda a su Dios. Porque si nosotros pensamos, hermanos, pensemos por un momento en Job. Job era la persona más importante de ese momento en ese lugar. Dice incluso que los reyes se tapaban la boca para no escuchar, para no hablar cuando hablaba el sabio, el justo, el poderoso Job. Y si ustedes se dedican a leer el libro de Job, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que todas estas tragedias que le ocurren a Job, la pérdida de su familia, la pérdida de su esposa, la enfermedad, la pérdida de sus bienes, todo eso no le sirvió. Tuvieron que transcurrir 38 capítulos en todo el libro de Job, donde él solo se dedica a decir que Dios es injusto y que Él es bueno y que por qué le pasan estas cosas a él. Y Job osa decir en algún momento que Dios es el cazador y que Él es la presa. Incluso en el capítulo 29, Job manifiesta toda su gloria humana. ¿Por qué? Porque Job empieza a decir, todos estos son mis títulos y aún así el poderoso me tiene en esta condición. Y después, cuando él empieza desde el 29 hasta el 31 a contar todo lo bueno que él es, todo lo justo que es, dice aquí en el 31-40, aquí terminan las palabras de Job, o sea, el gran discurso de Job. Pero cuando Job, a partir del capítulo 38, escucha al Señor, se da cuenta que todo ese dolor, toda esa aflicción, toda esa cruz que él está viviendo, era porque Dios quería formar algo más importante en él. Y miren, les voy a pedir que leamos Job capítulo 42, versículo 3. Versículo muy conocido, cuando Job por fin entiende por qué el Señor lo probó de esa manera, por qué el Señor lo llevó a ese grado de cruz. ¿Sí? Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job está diciendo, ahora estoy conociendo profundamente a Dios. Oye, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El gran maestro se dio cuenta que necesitaba ponerse en el banquillo del aprendiz. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, cada vez que estamos sufriendo un dolor y lo llevamos delante de nuestro Dios y vivimos la cruz delante de nuestro Dios como corresponde y llevamos esta tristeza delante de nuestro Dios según el Señor determinó que de esta manera fuera, porque Él mismo cuando estaba en gran agonía, a punto de sufrir la cruz, lo único que hizo fue rogarle a su Padre, ir delante de su Padre y decirle,
ayúdame, ten piedad de mí, y si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Incluso es más, Dios, mirando la debilidad de Jesucristo, hecho hombre, envía un ángel para que lo conforte, para que lo fortalezca. Esa es la forma en que nosotros vivimos. Debemos vivir la cruz para que nuestros oídos sean abiertos, para que nuestros ojos puedan ver aquello en lo que no hemos sido promovidos, aquello en lo que no hemos avanzado. Y miren, el versículo 6 es decisor, y a esto quería llegar. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esta palabra me aborrezco, hermanos, es me abomino como él abominaba a los ídolos. Porque Job se da cuenta que el gran ídolo, a través de todo el libro que tenía que ser vencido, era el mismo. Y esto es la cruz para nosotros, hermanos. Que este gran ídolo, que somos nosotros mismos, sea vencido. Vaya a la cruz. Y en esto, hermanos, quiero ser muy claro, porque el Señor no quiere aplacar nuestras almas, no quiere anular nuestras mentes, no quiere anular nuestros pensamientos, nuestros designios ni nuestra voluntad. Quiere que esta reina, esta alma, que un día era sierva, pero producto del pecado se volvió en la reina, se vuelva sierva nuevamente. Y que todos sus afectos, todos sus proyectos, todas sus decisiones, todas sus intenciones, todos sus pensamientos y toda su voluntad sea entregada a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, para esto es que Job sufrió tanto. Entonces alguien podría preguntar, pero este hermano, ¿por qué está pasándola tan mal? Esta hermana, ¿por qué sufre tanto? Y uno lo hace con todo corazón porque uno quiere a los hermanos que la están pasando mal. Si no es que uno... Pero a los hermanos que la están pasando mal les insto, hermanos, a que busquen la mano del Señor en todo esto. A que busquen la voz del Señor en todo esto. A que el Señor abra su entendimiento sobre lo que tiene que ser abierto. Y lo digo con mucho temor, hermanos. No quiero ser indolente. Pero muchas veces nosotros humanamente pensamos, el hermano la está pasando mal, ya nadie le diga nada. No. El Señor socorra a nuestros hermanos que están pasando dolores, sufrimientos, y que su palabra abra nuestro entendimiento cada vez más, hermanos. El hermano Austin Spark es un hermano inglés, ¿sí? Es un hermano famoso dentro de la cristiandad y también es famoso dentro de nuestro contexto, porque el hermano Austin Spark es un hermano que el hermano Watchman Nee lo consideró de alguna manera como un maestro para él. Entonces, el hermano Austin Spark fue discípulo de otro gran hermano que se llama Campbell Morgan. Cuando los jóvenes estudiamos, cuando hicimos el entrenamiento de las crisis de Cristo, ¿se acuerdan? Ahí leímos un libro del hermano Campbell Morgan que se llama Las 7 crisis de Cristo. O algo por así, no acuerdo mucho. Pero este hermano Austin Spark era un discípulo avesado de Campbell Morgan. Y todos pensaron, porque Campbell Morgan, en Inglaterra hay una capilla que se llama Capilla de Westminster. Y en esa capilla se ungen a los reyes, ¿sí? En la abadía de Westminster, ¿sí? Ahí se determinan grandes cosas. Entonces, todos pensaban que él iba a ser el sucesor de este hermano Campbell Morgan. Y en algún momento, este hermano toma una decisión de vivir el camino de la cruz. Y el hermano empieza en este sistema religioso muy estandarizado, dice, no, nos vamos a reunir sin nombre, sin títulos, y vamos a buscar solo a Dios. Y no vamos a buscar ningún título de reverendo, ningún título de arzobispo, ningún título de capellán. Y eso generó en el hermano que todos los hermanos de su sistema religioso le dieran vuelta la espalda.
Entonces, como él era uno de los hermanos más connotados de los discípulos de Campbell Morgan, lo invitaban igualmente a los retiros que se hacían en la ciudad de Londres, de todos los pastores. Pero él dice que nadie le hablaba, que él iba al retiro y todos le volvían la espalda y todos hacían como que él no existía. Y este hermano sistematizó este título, sistematizó en para este tiempo el título del Camino de la Cruz. Hermanos, y bueno, la capilla de Westminster después es liderada por un gran hermano que se llama Martin Lloyd-Jones, un gran hermano. Pero este hermano dice que él piensa que por un lado la cruz envuelve un gran sufrimiento para nuestras vidas, pero por otro lado es el secreto para la gracia abundante. Por otro lado, el creyente puede tener el disfrute más amplio de la vida de resurrección cuando vive la cruz. Entonces el hermano está diciendo, yo viví muchos dolores, porque además era una persona que sufría de muchas enfermedades crónicas estomacales que lo hacían revolcarse en el piso según lo que se señala en su biografía, que además sufrió el vacío de sus consiervos, de sus compañeros estudiantes, pero él dice, la cruz es necesaria, porque a través de ella podemos vivir el secreto de la gracia abundante. Y sobre esto mismo, hermanos, quiero solo nombrar el Salmo 66. El Salmo 66, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina a la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Tú, Señor, nos metiste ahí. El Señor nos tiene en esta situación de enfermedad, de dolor, de escasez. ¿Para qué, hermanos? Para sacarnos a gran abundancia. Y esta gran abundancia no tiene que ver con esta vida. No tiene que ver con que cambiemos el auto, con que nos cambiemos de casa, con que andemos bien vestidos, con que tengamos una vida tranquila, un pasar tranquilo en esta sociedad. No tiene que ver con que tengamos asegurado en nuestra FP o en nuestra cuenta de banco nuestras vidas. No, esta gran abundancia significa un lugar espacioso en el terreno espiritual. Entonces, hermanos, frente a este gran dolor, frente a esta gran angustia que produce la cruz, el Señor invita a sus discípulos a que los vean de esta manera. Que estas tristezas las llevemos realmente delante de Él. Y hermanos, para finalizar, en el versículo 9:51 de Lucas, miren lo hermoso que es el Señor. Para finalizar esta enseñanza, el Señor les muestra a sus discípulos cómo Él vivía la cruz. Ay, me perdí, no tengo... Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto, hermanos, también es una enseñanza para nosotros. Porque ¿qué significa afirmar el rostro? ¿Qué significa afirmar el rostro, hermanos? Significa disponerse a ir a la cruz. Eso significa. Tomar una determinación, esa determinación que va a ser dolorosa, que nos va a costar incluso la vida, pero el Señor Jesús, ¿por qué hizo esto? Para demostrarnos a nosotros cómo se había de vivir la cruz. El Señor nos asista, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros. En esto yo no quiero decir que estos preceptos nosotros los tenemos que tomar y vivir.
quiero decir lo mismo que dije en la vez pasada, que para vivir la cruz tenemos que estar aferrados al Señor. Que para vivir la cruz tenemos que vivir más y más cerca de nuestro Dios, porque o si no vamos a estar viviendo la desesperanza que vivía el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero bendito sea el Señor, que al final del capítulo 7, el último versículo, dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Algo así dice, si no me acuerdo de memoria. Entonces, hermanos, la cruz no es un conjunto de preceptos. La cruz se vive aferrados al Señor. Si no, nos volvemos necesariamente religiosos y religiosos mentirosos. Nos volvemos gurús que podemos decir grandes palabras y que podemos diseñar grandes sermones y que nos sale bonito y que nos alegramos y que tenemos vanagloria en eso. Pero realmente somos fariseos, porque vivimos una vida mentirosa, porque vivimos una vida que no está agradando al Señor. Pero si estamos aferrados al Señor, podemos vivir esta cruz. Y hermanos, como decía el hermano Austin Spark, vamos a vivir la abundancia de Dios. Porque la cruz no es solo dolor, porque alguien puede pensar, que la cruz es solo dolor. Es dolor, pero por otro lado es abundancia. Es vida de gozo, es vida de gloria, es vida de gloria tras gloria con el Señor. Es vida de que a pesar de que podemos caer, a pesar de que un día podemos intentarlo, a pesar de que un día nos propusimos delante del Señor a no faltarle más el respeto a mi esposa delante del Señor, pero que luego fallé en eso, el Señor me da una nueva oportunidad y en algún momento esa nueva oportunidad se va a transformar en un fruto de vida. En un fruto de amor, en un fruto de gozo. Porque algunas personas piensan, hermanos, piensan que vivir una vida lejos de la cruz es una vida relajada, es una vida holgada, es una vida tranquila, y es todo lo contrario, es una vida seca, es una vida mentirosa, es una vida que las personas dicen que disfrutan, pero el disfrute dura 2, 3 segundos, 3 minutos. El placer de la carne, eso es lo que dura. Y sea en el pecado y en la debilidad que usted quiera, el placer del pecado dura 2, 3 minutos, pero pasa una vida completa de sequedad, de soledad, de angustia, de saber conscientemente que estamos afligiendo la voz del Espíritu dentro de nuestro ser. Pero si nos volvemos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a vivir la cruz como tú la viviste, el Señor sin lugar a dudas va a tener en consideración esa oración, hermanos. Sin lugar a dudas el Señor va a estar por nosotros para darle lugar a esa vida espiritual que nos está esperando. Estos torrentes espirituales que están esperando por nuestra vida. Hermanos, la vida cristiana no está diseñada para que nosotros la vivamos en escasez, en soledad, en frío, en angustia, en abandono, en gozo solo por reuniones y sin el gozo de acostarnos gozando de la presencia del Señor y levantándonos gozando de la presencia del Señor, sintiendo la presencia del Señor en su corazón, en su espíritu y en su cuerpo. ¿Hace cuánto no hemos sentido la presencia del Señor? ¿Hace cuánto no la hemos experimentado? Creemos objetivamente que su presencia nunca se va de nosotros porque nos selló, pero otra cosa es experimentar los torrentes de agua viva corriendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras conversaciones, en nuestros relacionamientos. Esto es la obra de la cruz, hermanos. No es un montón de preceptos. El Señor por eso quería invitar a sus discípulos a que compartieran la cruz con Él, para que vivieran esta vida de abundancia y de gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos, rápidamente les voy a pedir que leamos el otro anuncio de la muerte de la cruz del Señor. Y les voy a pedir que vayamos a Mateo, 3 capítulos más allá, capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre
será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Otra experiencia, hermanos. Nuevamente el Señor anunciando su dolor, anunciando su angustia, anunciando su muerte, anunciando todo lo que le significaba ir a Jerusalén, pagar el precio para el cual él fue encomendado, vivir la locura de la cruz sangrienta, sufrir el escarnio, sufrir el rechazo. Pero nosotros, cuando el Señor nos presenta esto, aparece nuestro más profundo deseo de ser librados de aquello. Y aparecen dos hombres y una mujer pretendiendo salvarse, pretendiendo asegurar una posición frente a la pérdida y pretendiendo, hermanos, encontrar un lugar en la gloria, pero sin la cruz. Porque eso es lo que están pretendiendo estos hombres. Hermanos, nosotros naturalmente siempre queremos las glorias sin la cruz. Siempre. Y aquí esto que está manifestando esta mujer es lo que está ocurriendo siempre en nuestros corazones, que queremos el reconocimiento, que queremos un día estar lo más cerca posible del Señor cuando Él venga, pero no queremos vivir la cruz. No queremos experimentar la cruz. Y hermanos, esto es tan importante porque si ustedes se fijan, aquí hay dos tipos de personas, los dos hermanos que quieren la gloria, ¿sí? Y una mamá buscando que sus hijos no sufran. Qué bonito, ¿sí? Una mamá buscando asegurar su posición para sus hijos. Y cuán loable puede ser esto, pero todos nosotros tenemos que ir a la cruz. Y las mamás y los papás que pretendemos que nuestros hijos no la pasen mal y que no sean tratados por el Señor, tienen que leer este versículo. Que el Señor le está diciendo a Salomé, la mamá de Juan y de Jacobo, que a pesar de que ella estaba en una posición de que había ayudado el ministerio del Señor Jesús, a pesar de que ella vivía en una situación de cercanía, a pesar de que de lo que se señala por los comentaristas, ella era hermana de María, la madre de Jesús, a pesar de que tenían un círculo cercano, el Señor les dice, nadie se puede salvar de pasar la cruz. Nadie puede saltarse la cruz si quiere vivir en la gloria de Dios. Hermanos, cuando su hijo esté pasando situaciones difíciles, duras, no le aliente a decir, sí, los hermanos son lo peor, los hermanos hicieron todo malo contigo, hija, tu marido es el peor y tú tienes que hacerte justicia y tú tienes que parar esto y tienes que hablar y tienes que interceder. Porque esto es lo que está haciendo esta madre. Está tratando de evitar que sus amados hijos vayan a la cruz. El Señor nos asista, el Señor abra nuestros ojos, porque la cruz también nosotros la vivimos entregando a las personas de nuestro mayor afecto a la voluntad de Dios.
Y esto es tan difícil. Yo en la semana pensaba y decía, qué difícil debe ser para un padre que ve a su hijo que la está pasando mal, que está pasando un gran dolor, soltarlo y entregarlo a la voluntad de Dios. Pero créanme, hermanos, que como dice la palabra, la voluntad de Dios va a hallar la alma de ese hijo y de esa hija. Bendito sea el Señor. Y hermanos, solo la respuesta es maravillosa, la respuesta de los discípulos, porque el Señor les dice, ¿y ustedes pueden tomar la copa de la cruz que voy a tomar yo? Sí, podemos. Este es un falso concepto, un alto concepto de ellos mismos. Y en la cruz esos conceptos tienen que ser derribados, hermano. Porque estos hombres de ninguna manera podían tomar el cáliz de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre el Hijo del Hombre. Pero ellos juraban y requete contra juraban, como nosotros muchas veces creemos que somos este nivel de cristiano y que las cosas no pasan por nosotros y que nosotros no necesitamos pasar por aquellas, y pensamos erradamente que estamos en un nivel, pero el Señor nos tiene que bajar y nos tiene que decir, no, en algún momento tu fe va a ser promovida y vas a poder vivir este estándar. Hoy día tienes que vivir conforme a tu realidad y en esta realidad traerla delante de Dios. Qué preciosa enseñanza es esta, hermanos. Qué precioso es el Señor que quiere llevar muchos hijos a la gloria, como se decía la semana pasada, y que tiene este instrumento de gracia a nuestro favor. Que es bendita la cruz del Señor, que se comparte con cada uno de nosotros, hermanos. Para ir terminando, les quiero pedir que leamos en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Un pasaje muy conocido, hermanos, muy utilizado por nosotros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quédese por ahí nomás, hermano, quédese por ahí nomás, porque nosotros pasamos de largo rápidamente en este pasaje y empezamos a hablar, oh sí, qué bueno es el Señor que hizo todo esto por nosotros. Pero el sentido de esto, que Pablo le está diciendo, hermanos queridos, tengan ustedes la intención que tuvo el Señor Jesús. Haya pues el sentir, ¿sí? Haya pues este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y este es un llamado amoroso del Señor a que nos dispongamos a vivir la cruz. Y aquí después el apóstol Pablo dice, y hace un relato del trono al trono. ¿Sí? El hermano Christian Chen dice, el Señor Jesús cuando vino a la tierra fue del pesebre a la gloria. Pero el apóstol Pablo aquí en Filipenses está diciendo del trono al trono. ¿Por qué? Porque dice, no tuvo como cosa a qué aferrarse el ser igual a Dios. Ahí está en el trono. El verbo que todavía no se encarna, ahí está en el trono. Pero luego, después dice que tomó la condición de hombre y se hizo siervo de los hombres. Y ahí está entonces el verbo, ahora, al final, hecho carne en el trono. Y esto, hermanos, nos manifiesta algo, que el Señor Jesús encarnado tomó la cruz con nuestras mismas debilidades, con nuestros mismos apetitos, con nuestra misma vida, con nuestras mismas limitaciones. Él llevó la cruz y nos invita a que cada uno tome su cruz y le siga. Bendito sea el Señor. El Señor nos asista, hermanos. Que no sea la cruz algo etéreo para nosotros, que no sea la cruz un término allá por los cielos, sino que bajemos la cruz a esto, a renunciar a nosotros mismos,
Bajemos la cruz a bajarnos de nuestros altos preceptos. Bajemos la cruz a estas ganas de querer vivir la gloria y ser glorificados sin pasar por el dolor de ella. Que bajemos la cruz a nuestros dolores, a nuestras aflicciones, y que en eso encontremos al Señor también. Que bajemos la cruz, hermanos, a todas estas cosas, porque el camino de la cruz el Señor lo ha abierto para cada uno de nosotros. Que bajemos la cruz a nuestros relacionamientos. Que bajemos la cruz a nuestros mayores tesoros. Así como a Abraham, el Señor, el mayor llamado que tuvo a la cruz a Abraham fue respecto de Isaac. Porque cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, ¿qué hace Abraham? Lo introduce en su tienda. Pero el Señor le dice, no, antes de introducir a tu hijo en tu tienda, en tu corazón, en lo más profundo de tu vida, él tiene que pasar también por el altar. El Señor nos ayude a pasar por el altar de la cruz todas aquellas cosas y personas o situaciones que tienen un gran afecto en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, yo te ruego, Señor, por todos mis hermanos que están pasando debilidades, Señor. Por todos mis hermanos que están pasando dolores, Señor. Que están pasando enfermedades graves, tristes para la iglesia, Señor. Que tú puedas hablar, Señor, a sus corazones, Señor. Que tú puedas consolarlos, Señor. Que tú puedas abrir sus ojos aún en medio de esta gran aflicción, Señor. Nosotros en este momento los bendecimos, Señor. Nos hemos preocupado de bendecirlos en lo material y en este momento como iglesia nos preocupamos de bendecirlos en lo espiritual, Señor. Que haya una provisión del Espíritu Santo para ellos, Señor. Que haya una llenura del Espíritu Santo para mi hermana Beatriz, para mi hermano Jackson y para cuantos hermanos que están pasándola mal, que están sufriendo, para mis hermanos que están viviendo enfermedades degenerativas, Señor. Señor, bendícelos, Señor. Socorra a nuestros queridos hermanos. Nosotros intercedemos porque tu palabra se abra para ellos y también para nosotros, Señor. Te damos tantas gracias por la obra de la cruz. Es maravillosa para nosotros, Señor. Todo lo que tú hiciste, Señor, es maravilloso, Señor. Y todo lo que nos desafía, Señor, también es maravilloso, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por alentarnos a tomar la cruz. Gracias por darnos las fuerzas para llevar la cruz. Gracias por darnos de tu gracia, de tu poder que nos transforma para vivir esta cruz, Señor. Muchas gracias, Señor. Sabemos que en este llamado a vivir la cruz no estamos solos, estamos contigo. Tú nos alientas, Señor. Y si alguno de nosotros cayera en esto, tenemos un abogado, tenemos un restaurador que eres tú. Bendito seas, Señor.